Hola, bienvenidos a este segundo programa. Sí, lo acabo de grabar, o lo estoy grabando, perdón, después de acabar de grabar el programa anterior. Así funciona esta farsa, hay que aprovechar el tiempo. Muy bien, entonces, bueno, farsa en qué sentido, en que, ay, sí, ahora el segundo programa viene después del primero, en fin, bla, 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 bla. Tengo la misma ropa, no me voy a cambiar, entonces no voy a hacer una, eh, una, una actuación de que es algo grabado en un día distinto, en un momento distinto, así funciona esto, supongo yo. Entonces, chisme, ¿cómo terminé haciendo yo este podcast? Jue madre, porque es que me destruyeron la escuela, es la verdad. Entonces, me quedé con una limitación importante sobre los espacios a través de los cuales dar las enseñanzas que venía dando desde hace años. Vengo desde el año 2004, eso, casi 20 años, enseñando yoga. En esa época escribí la primera agenda maya. Les voy a contar un chisme después sobre eso. Bueno, en primer lugar, se van a reír porque no puedo decir que sea un hombre de mala suerte para nada, todo lo contrario, en los chismes se van a dar cuenta que soy de muy buena suerte, sino que la vida, y así me lo habían advertido, principalmente don Carlos Barrios me advirtió que el camino como guía espiritual maya siempre iba a estar lleno de tropiezos, de muchas pruebas, y bueno, he tenido bastantes. En esa época que escribí la Agenda Maya, me robaron el proyecto, voy a dar nombres y todo, y eso, mejor dicho, más de uno se va a revolcar. Aquí en adelante voy a decirlo todo. Algunas cosas por cuestiones legales, obviamente no voy a expresarla, eso ya lo puedo decir porque afortunadamente esa acción penal ya caducó, entonces, y nunca la ejercí, no ejerzo acciones penales porque la imbecilidad de la gente, y esto tienen que entenderlo, sus acciones delictivas, sus acciones malévolas usualmente vienen de sus estados de carencia, de ignorancia profunda, y pues uno tiene que entender eso así le haga mucho daño a uno, a no ser, y eso es mi modo de comprender las cosas, que sea reiterativo, persistente, después ya uno tiene que buscar protegerse y defenderse, pero de resto son vicisitudes de la vida. En esa época yo escribí la Agenda Maya, la primera Agenda Maya para Colombia y para Sudamérica. Ya en Guatemala pues se venían escribiendo varias agendas mayas y le escribí esa agenda a mi maestra, a don Gerardo Barrios, y bueno, después me sacaron a patadas de ese proyecto, me robaron la idea, por decir así, se me quedaron con el proyecto, lo cual en ese momento no fue un delito. Yo estoy utilizando la palabra robar porque es, y lo aclaro porque es coloquial, pero simplemente me sacaron del proyecto y se quedaron con él, y pues de hecho a mí se me acusaron en ese momento de haberme robado unos dineros que nunca, todo lo contrario, perdí fue mi plata, mi inversión, o sea, pasó lo contrario. Es la estrategia, y mira, a ver cuántas veces la has hecho tú, y si la has hecho, siente vergüenza por eso. Es algo que te voy a invitar a hacer si lo has hecho. No estoy diciendo que tú estés haciendo algo así, solamente que lo observes. La estrategia de cuando yo hago una cagada, y entonces pues a la persona contra la cual la hice se la formulo a ella, y así lo bloqueo, lo neutralizo, porque el que primero habla, ¿cierto? Entonces, si es el que aprovechamos, pues si tenemos influencia, entonces el que primero habla es el que primero pega, y así entonces de una vez le quito autoridad a la palabra del otro y lo neutralizo. Y muy bien hecho, lo hacen perfecto. Es la clásica estrategia de manipulación de personas que desde su ignorancia no tienen otras estrategias más relevantes para poder sacar sus cosas adelante, sino que utilizan la trampa. Es muy normal. De eso vamos a hablar también en este podcast. Vamos a hablar de ética, bastante de ética. Bueno, para retomar, ¿por qué estoy aquí? Pues porque me destrozaron la escuela precisamente por algo similar. He tenido, como les decía, muchos eventos en la vida que han sido bastante retadores, y aquí estoy, aquí sigo. Digamos que es un buen ejemplo de vida de lo que es la resiliencia.
aunque es un poco tonto porque a mí no me gusta ponerme como víctima, ay, me pasó y entonces no puedo superar. Entonces es lo lógico, no es lo que hacemos todos los días estamos superando las vicisitudes, todos los días estamos superando la muerte, sino que hay circunstancias que nos pueden llegar a afectar más por la forma como nuestro psiquismo las interpreta y las asume. Para algunas personas puede ser muy tenaz tener que resolver ciertas circunstancias que para otras como que no les importa, y así sucesivamente. Yo he podido resolver la gran mayoría, y esta vez lo que me pasó es que el año pasado, a mitad de 2022, mientras yo estaba en Europa, bueno, después les cuento cómo fue, me destrozaron la escuela cuando volví a Europa, las personas que me manejaban todos los medios, me manejaban las redes sociales, que además pues eran de una sociedad a la que yo había puesto todo, ¿no? Yo puse la marca, que es mía, puse la información, que es mía, y además puse mi imagen, pues creo que mi imagen también es mía. Entonces, pues resulta que con zancalpas o motivaciones bastante oscuras, ignorantes, miserables, vamos a hablar las cosas como son, mezquinas, miserables, pues digamos que trataron de vengarse y pues destrozaron todo. Entonces me quedé sin escuela, se llevaron, como les decía, las redes sociales, la página web y además todas las bases de datos. Yo me quedé hasta sin base de datos de estudiantes, en fin, y bueno, no pasó nada, simplemente volví a comenzar y me he demorado, es un poco lento, yo como un año y pico, casi un año y medio, volviendo a comenzar de nuevo con esto. Y como me ha costado dificultad el tema del marketing, pues yo soy profesor de yoga y no marketero, entonces pues he tomado este camino para dejar esas enseñanzas. Ya me estoy haciendo viejo, en cualquier momento la parca me visite, otra pandemia o quién sabe qué, una moto de estos locos, de estos imbéciles que están impulsados por sus hormonas juveniles que andan como unos locos por la calle, me levanta y pues hasta ahí nos vimos. Entonces antes de que eso pase, dejo estas enseñanzas que es mi responsabilidad dejarlas, es algo para lo cual he venido trabajando desde hace muchos años, cumpliendo con esa misión, con esa función que me legó principalmente don Gerardo Barrios, don Carlos y don Gerardo Barrios, y además que pues está acorde con lo que venía haciendo Swami Satyananda. Eso también se lo voy a contar después. Entonces, debido a eso estoy acá, en estos momentos, en este podcast, dejando esas enseñanzas. Después les cuento más chismes de qué fue lo que pasó el año pasado. Ahí les voy anticipando. Han venido difamando, eso se llama en derecho, eso es un delito, eso sí lo aclaro. De hecho se cometieron varios delitos, hubo abuso de confianza, hubo, en este último caso me han estado difamando, eso se llama injuria, cuando uno le imputa la comisión de delitos que uno no ha cometido y que obviamente porque no ha cometido no pueden comprobar. Y bueno, fíjense que ustedes dirán, pero ese man dice que es guía espiritual y le pasan esas cosas, eso es algo que no, a todos les pasa, le ha pasado a todos los guías espirituales, a todos, o sea, a ustedes les gusta mucho Sadhguru. Sadhguru ha estado envuelto en líos judiciales también, vamos a hablar después de Sadhguru, que no es un gurú auténtico, y bueno, sobre todo les pasa a los gurús no auténticos. Osho estuvo en la cárcel, Swami Satyananda, que para mí es un gurú auténtico, también ha estado en ese tipo de problemas, precisamente aquí en Cali. Después les cuento ese chisme más claramente. Vino en el año en que yo nací, unos meses antes de que yo naciera, y yo tengo una teoría conspiranoica, energético-espiritual, que me gusta mucho pensarlo de esa forma, porque es la forma como uno interpreta las cosas. Eso es importante, la forma como uno interpreta las cosas. Y en ese año en que él vino a Cali, pues en tiempos posteriores, él dejó una persona aquí para coordinar la apertura de la escuela, y esa persona robó a cantidad de gente, estafó a cantidad de gente en nombre de él. Y bueno, eso, problemas siempre hay, problemas tiene todo el mundo, y pues no basta con ser, entre comillas, espiritual para que a uno no le pasen esos problemas y para que uno no tenga que enfrentar las cosas. Y precisamente ahí es donde se pone a prueba el cobre de uno. ¿Listo? La subnaturaleza.
todas esas pruebas, todos esos retos son los que a uno le permiten saber si realmente va bien en su proceso de desarrollo interior. Y bueno, yo creo que lo he venido solventando con éxito. No estuve deprimido, obviamente sí medio duro, sentí mucha frustración, después vamos a hablar de esos sentimientos que dejé fluir, que dejé suceder como tenía que ser, la frustración de ver que las personas a las que yo había apoyado, a las que yo había recibido, a las que yo les había abierto, les había compartido todo lo que yo venía construyendo durante años por sus circunstancias mezquinas e ignorantes, deplorables, y ante eso hay que tener entendimiento. El que yo lo diga de esa forma no quiere decir que los esté insultando. Pues si son ignorantes. Si sucede por vacío interno, porque no se han trabajado suficiente, pues ¿qué más puedo decir? ¿Ya? Y pues son deplorables porque son deplorables. Lógicamente es mejor que no pasaran, pero bueno, es lo que sucede. Yo sentí entonces frustración, sobre todo mucha frustración y mucha tristeza, como mucha decepción. Fue sobre todo frustración y decepción, si vamos a ponerle nombres a esos sentimientos, por esas actitudes pues traicioneras, esas actitudes mezquinas con que esas personas actuaron. Y ahí comenzó a haber una cascada, además de circunstancias. Estudiantes míos que llevaban años comenzaron a identificarse con esas difamaciones, ¿no? Después vamos a hablar de las difamaciones, porque es un tema un poco largo, pero entonces es el tema, el riesgo de hoy en día de ser hombre. Yo soy hombre, pues sí, me identifico con mi biología, pues porque es lo que mi genética, eso tiene una causa genética, siempre es lo que mi genética determinó, y pues el ser hombre hoy en día en muchos sitios es un problema, pero también es una causa de sospecha, ¿ok? Sobre todo cuando se tiene un carácter claro, un carácter determinado, fíjense cómo hablo yo, carácter fuerte además, donde uno se pone en su posición y no es aguas tibias, y no es tembleque, no tiene uno tantas dudas así, que se ponga uno en actitud de que yo no sé qué hacer, sino que uno es determinado. Entonces hay mucha gente que a eso le pesa, no le gusta esa actitud, no le gusta ese lenguaje. De eso también vamos a hablar, porque pues, aunque yo no soy psicólogo, pues siendo guía espiritual vamos a hablar un poco desde el aspecto de la psicología humana, no de la psicología académica, porque no tengo bases académicas para hablar de eso, y sin embargo pues voy a fundamentarme bastante en esas tendencias psicológicas que todos deberíamos conocer hoy en día, que están basadas en neurociencias, que están basadas en pruebas científicas. Y bueno, pues sentí, como les decía, para retomar, mucha frustración, mucho pesar, ¿ok? Por esta circunstancia, y todos esos estudiantes que se comenzaron a identificar con esas personas y con esas difamaciones, pues se fueron alejando, y bueno, eso es neutro, no es ni afortunado ni infortunado, simplemente es, y me puso a replantearme si lo que yo estaba haciendo y como lo estaba haciendo realmente era necesario, exponerme a la falta de lealtad y de buena fe de las personas a las que yo siempre estuve sirviendo, porque me la he pasado trabajando, haciendo, viviendo para servir a la gente. Dejé de tener un camino individualista, mezquino, estudié Derecho en el Externado de Colombia, era un excelente abogado, y decidí no irme por ahí, ni siquiera irme por el trabajo político hacia la sociedad, sino trabajar por la gente, para la gente, desde su desarrollo interno, bajo la idea de que si las personas cambian internamente, si se pueden transformar internamente, pueden tener una mejor condición de vida a pesar de las circunstancias externas. Entonces, ese lema oriental de que es mejor enseñarle a las personas a pescar y no darles pescado, es eso. Entonces, darle la comida es lo que hace el Estado, es darle las circunstancias externas para que las personas puedan desarrollarse, pero se necesita una educación interior que el Estado, por razones de democracia, que por razones de multivisión, pues obviamente no dan lugar a que haya procesos educativos concisos, internos, y pues eso es lo que he tratado yo durante tantos años de hacer. A eso me dediqué, y pues sirviendo a la gente durante años, me encontré con estas deslealtades y bueno, sentí, como les dije, frustrado. Sin embargo, sigo trabajando para eso.
estuve pensando mucho, medito este tiempo, todo este año para mirar a ver cómo me reacomodaba y bueno, creo que este medio está excelente porque no corro tanto riesgo de tener personas físicamente acá, que pues también están bienvenidos, solamente que le voy a dar énfasis a esto. Antes recibía muchos estudiantes que de hecho eran muy agresivos, bastante violentos, sobre todo con el pensamiento crítico. Cuando yo trataba de enseñarles eso, pensamiento crítico, pues parece que cuestionaba o les hacía cuestionar sus ideas, sus creencias. Eso a la gente le duele. Las personas no están como muy dispuestas, precisamente por su inseguridad. Cuando ya encuentran una creencia, se agarran de ella como del mástil de un barco que está en amenaza de hundimiento, entonces se agarran de esa creencia, pero no piensan si se van a hundir con ese mástil también. Simplemente en ese momento dicen, oh, ya tengo dónde agarrarme. Eso es más o menos lo que les pasa. Y cuando llega un pendejo como yo y les dice, oye, qué pena contigo, pero ya te pusiste a pensar si realmente esa creencia a la cual te estás agarrando realmente te va a evitar el naufragio o va a pesar también más para que sigas naufragando tal vez más rápido. Entonces como que quedan como que, mierda, y entonces, ¿se acuerdan de Forrest Gump? Cuando Forrest Gump decidió parar de correr, ok, y la actitud de todos, oh, ¿y ahora qué hacemos? Es eso. Les quitas tú no les quitas nada, pero digamos como que les propones cuestionamientos y si se quedan sin esas posibilidades, pues vaya, que se pueden sentir muy mal y algunos reaccionan de forma muy violenta. Entonces yo recibí bastante violencia aquí, bastante agresión. Como también yo entiendo que mi forma de expresión y mis palabras, el mensaje que yo doy también puede ser agresivo para la gente porque los hace cuestionarse. ¿Ok? Eso es normal, es una cuestión kármica y entonces, bueno, además de eso, pues como les decía, todas estas deslealtades que vi el año pasado, muchos estudiantes a los que yo había apoyado todo el tiempo, les había abierto espacio, pues obviamente por su pobreza interior o también otros porque tienen derecho a pensar como quieran y a decidir como quieran, pues decidieron alejarse y retirarse, creerse los embustes, creerse las difamaciones y de ahí que me quedé sin escuela y entonces pues he venido haciendo todo un proceso de reorganización donde sigo con mi centro de yoga aquí en Cali, Iki Yoga Center, que lleva 20 años, desde el año 2005 lleva 19 años ya. Desde el año 2005 va para 19 años, estoy contando un poco mal, y pues sigo con las clases de yoga, que ahora además he dejado varias en YouTube, señalo allá porque ahí están las cámaras, aquí está la directora de transmisiones, muchas clases pues gratuitas, se están grabando muchas cosas. Les cuento que, para que se rían, llevaba desde la pandemia 2 años, llevábamos, de grabaciones de mis enseñanzas. Eso quedó en un disco, se lo llevaron. Eso se llama hurto. ¿Listo? O sea, es eso. Se robaron mis grabaciones y me pidieron dinero para podérmelas devolver. Nunca me las devolvieron. Claro, yo no tengo pruebas, y eso lo aclaro, no tengo pruebas de audio o documentales de eso, pero es simplemente entender, tengo testigos, eso sí, muchos testigos de que eso fue lo que pasó, de cómo nunca me devolvieron los documentos, mis grabaciones, mis enseñanzas, y de hecho tengo testigos de cómo estuvieron ofreciendo y vendiendo mis videos, lo cual es otro delito, vendiendo mis videos a estudiantes que los llamaban para decirle, mira, es que te tenemos las enseñanzas de Carlos, estos programas, en fin. Por lo tanto, pues todas esas enseñanzas se perdieron también. Aquí ya tomé el control de eso y pues voy a comenzar a dar esas enseñanzas otra vez, ya, ahora con más experiencia, entre más años, más experiencia y aquí van a comenzar a estar no solamente en este podcast, sino en los diferentes recursos, en los diferentes espacios de internet, ¿ok? Los espero entonces aquí en mis clases de yoga aquí en la escuela, en los retiros que haga en otros sitios y que puedan aprovechar los programas que estoy montando en plataformas, en fin. Bueno, por eso estoy acá, por eso estoy haciendo estos programas.
yo siempre me expreso así, soy caótico para expresarme, no voy a seguir un guión, no lo voy a hacerme harta seguir un guión, por eso no he terminado de escribir los libros, porque eso es guión. Entonces paso, no me gusta, me devuelvo, entonces ni para qué me pongo a perder tiempo en escribir guiones. Aquí lo importante es lo que voy a enseñar. Y bueno, voy a dar una primera enseñanza. ¿Por qué el podcast se llama CanWeb? Bueno, fue la sugerencia de Olga Lucía. Es muy importante reconocer de dónde vienen las ideas. Ese cuentico de que, yo fui el que me inventé, cuando resulta que el conocimiento humano, escúchenlo bien, es acumulativo. Todo lo que uno, entre comillas, se inventa, uno no se lo inventa, es simplemente una reformulación o una mejoría, un desarrollo más avanzado del conocimiento que uno ha venido recibiendo, ¿ok? Todo es acumulativo. En este caso, el nombre me lo sugirió Olga Lucía, quien además me sugirió abrir este podcast, algo que yo había pensado, pero que realmente no había atendido, digamos, con fuerza, y bueno, fue tanto el apoyo de ella y su incentivo, su estímulo al respecto, que aquí estamos. Te vuelvo a agradecer, muchas gracias. Los tengo invitados hoy porque es que necesitaba, para poderme ir soltando, tener gente, porque yo estoy acostumbrado a hablarle a gente y no a una cámara, que esto para mí es raro, para que entiendan. No estoy acostumbrado a comunicarme con la gente al otro lado imaginariamente a través de una cámara, entonces pues ellos me hicieron el favor de estar aquí hoy en este primer día, hoy que además se me ha olvidado decirles es un canil en el año 2023, y ese nombre que fue sugerido por Olga Lucía es un nombre maya, CanQeb, que es la base de las enseñanzas, o de muchas de las enseñanzas que yo doy acá. CanQeb es un nombre que primero me enseñó, me transmitió don Gerardo Canek Barrios, quien ya murió en el 2011, antes de que se cumplieran las profecías por las cuales él estaba trabajando, y esas enseñanzas o ese propósito alrededor del CanQeb tenían que ver con la profecía del Cabo Can, que eran las profecías que don Gerardo estaba trabajando. Don Gerardo fue mi gran maestro maya, junto con don Carlos, gran amigo además, yo era su hombre de confianza, a pesar pues de circunstancias alrededor de las cuales vamos a hablar, y eso voy a generar polémica con eso y me voy a ganar pues uno que otro problema, pero ¿qué vamos a hacer? Así es el mundo, así somos los seres humanos. A pesar de su esposa entonces, que fue una piedra en el zapato para el proceso de las profecías, para el proceso maya, fue una cuestión bastante tenaz, fue terrible realmente. Pero es como todo, ella lo ayudó y lo apoyó mucho, y gracias a ella él también entonces tuvo bastante espacio para enseñar, para cumplir con su propósito en las profecías, pero también al tiempo eso mismo, ella misma obstaculizó ese desarrollo de las profecías y no las pudo cumplir, por eso murió en el año 2011, bueno, después hablamos de eso, y él es el que me enseñó básicamente el CanQeb. Y me enseñaba don Gerardo Barrios, que CanQeb es la unión de tres palabras mayas. Can, que quiere decir serpiente, y lo que ella representa en el mundo maya, que es la energía. Q, que quiere decir vórtice o corazón, donde precisamente se concentra algo, o sea, punto de concentración de algo. Y Eb quiere decir camino, destino o derrotero. Entonces, CanQeb tiene varios significados. CanQeb puede significar el encauzamiento de la energía para la expansión del corazón, o el desarrollo activación y desarrollo de la energía para la unión con el corazón de todo, ¿ok? Eso es el CanQeb. Pero para decirlo en términos coloquiales más comprensibles, CanQeb es el conjunto de técnicas, la sistemática maya de trabajo de energía para la expansión de la conciencia, para la unión, la integración, completamente equiparable, similar a lo que es el yoga, el yoga en el tantra, o de la visión tántrica, ¿ok? Es muy similar. Y de hecho, como me lo enseñaba don Gerardo,
y también después como comenzó también don Carlos a darme otros tips, otras enseñanzas sobre CanWeb, pues las técnicas del CanWeb como técnicas son muy similares a las técnicas del Tantra, específicamente el Tantra Kundalini Yoga, que como les decía en otras charlas anteriores, recibí de la escuela de mi gurú Swami Satyananda Sarasvati. Entonces el CanWeb es esa sistemática maya para el trabajo espiritual desde la energía. Y el CanWeb, pues obviamente existe basado en el Cholquij o calendario sagrado, como le decimos nosotros en esta escuela, el calendario 20x13, que además se basa en toda la cosmovisión maya. Esa palabra CanWeb, que le da el nombre a este podcast, es una palabra que casi no se conoce. Si tú la buscas en internet, solamente vas a encontrar información mía, por una razón muy sencilla. Don Gerardo Barrios, don Gerardo Canek, nos enseñaba a todos sus discípulos el CanWeb, pero todos, absolutamente todos, estaban interesados en solamente ser chamanes, brujos y sacerdotes mayas. Es decir, hacer ceremonias de fuego, dedicarse a hacer lecturas de esquema o carta natal maya y hacer lecturas de cité u oráculo maya. El cité es el oráculo maya, unos frijolitos que aquí lo tengo yo en esta mochila, en esta bolsa, les voy a mostrar que está. Y pues la gente lo que quería era eso, la gente siempre quiere ser chamana, yo creo que todos estamos muy afectados por Marvel y DC Comics, todos queremos ser superhéroes, entonces queremos tener poderes, entonces ahora tenemos en internet seminarios de hazte chamán en un curso online. Es una actitud infantil. Y voy a hablar mucho de eso, la actitud infantil de querer tener superpoderes, ser el elegido. Bueno, de eso se trata las películas de Hollywood, cuando tú descubres que eres The One, ¿cierto? Entonces eres Neo, Matrix, tú no lo sabías, pero wow. Y bueno, eso casi que me pasa a mí, pero hice muchos esfuerzos para que no sucediera, porque siempre fui muy sensato al respecto. Y por lo tanto, no estaba yo interesado, como todos mis compañeros, o la gran mayoría de ellos, en ser chamán, brujo, mago, sacerdote maya, sino que sí escuché las enseñanzas que don Gerardo nos impartió a todos y que yo decidí aceptar el propósito que por profecía él había enseñado, y era desarrollar, o sea, develar, desarrollar y difundir el CanWeb para la humanidad de estos nuevos tiempos, de este quinto Bactum, la quinta humanidad, una humanidad mestiza, que vamos a hablar de lo que son las profecías más adelante, y pues yo no sé qué decirles al respecto con mucha claridad, porque desde mi pensamiento racional hablar de profecías no debería tener sentido, pero realmente como fueron planteadas se han cumplido la gran mayoría de ellas. Pero bueno, vamos a hablar de lo que son profecías y el tema de las profecías autocumplidas y todo ese cuento, que va a ser muy interesante. El hecho es que, sí, para esta quinta humanidad, para esta humanidad mestiza, ahora que de la biología y la antropología se niega la existencia de razas, ya con eso ya se mestizó toda la humanidad. La misma antropología, la misma biología, la antropología biológica establecen que todos somos mestizos, que finalmente toda la humanidad. Entonces les decía que pues ya toda la humanidad se entiende mestizada, así se vean blancos, negros, amarillos, como sean, todos somos mestizados, venimos de una misma cepa, por decirlo así. El desarrollo ha sido mestizado, no hay razas puras. Entonces, bueno, ya con eso simplemente se cumplió la profecía, porque antes, para mi época, sí habían razas claramente diferenciadas, ya no, ¿ok? Eso es algo por lo que tenemos que seguir luchando, por la igualdad, porque no haya discriminación, porque no haya diferencias. De eso vamos a hablar también, porque es que ser espiritual o creerse espiritual no es solamente hacer om y poner cara de que yo no como carne y nada más, no.
son muchas cosas que involucran una actitud hacia la vida, hacia la gente, que tiene que ver desde la enseñanza de la compasión en el yoga. Entonces tiene que ver con el respeto a las diferencias, con la inclusividad, con la no discriminación. Fíjense que todos esos procesos políticos que son de discurso político tienen también una proyección o un fractal en los discursos espirituales, en este caso, por ejemplo, la compasión, por decir algo. Muy bien, entonces, don Gerardo nos enseñó ese propósito y solo yo decidí asumirlo, y por lo tanto, lo poquito, que ya va a ser bastante a partir de estos podcasts, se encuentra en internet sobre CanWeb, pues lo he expresado yo. Me han llamado, me han pedido que enseñe CanWeb algunas personas de Guatemala, o que han estado relacionados con el tema de Maya de allá, pero no he tenido tiempo, no he tenido disposición. Pues aquí está para que escuchen los podcasts o que vean los videos, en fin, donde además integro ese CanWeb con el Tantra Kundalini de la India, que ese es el propósito. Ese es el origen del nombre de este podcast. Esa es la enseñanza que doy hoy, que es CanWeb. Y bueno, sí es importante aclarar las cosas. El CanWeb involucra el trabajo de los 4 elementos para ese desarrollo. El más importante, que no es el último, es la energía, pero para llegar a la energía, que es el fuego, está expresada por el fuego, pues tenemos que trabajar el cuerpo físico, que es tierra, en movimiento, que es agua, acompañado de la respiración y la conciencia individual, que es aire, para manejar la energía, que es fuego, y de esa forma llegar a la expansión de conciencia, o el Kashlem, que es el éter. El objetivo finalmente es llegar a esa expansión de la conciencia, que en el mundo maya se conoce como Kashlem, ¿ok? Que es un estado de absoluta armonía e integración con el todo, una integración no conflictiva, una integración completa con todos los procesos, básicamente con algo que en el mundo maya se llama el orden natural. El orden natural es las cosas como son, y tú haces parte de ese orden natural, solamente que la forma como está conformada tu mente, desde su naturaleza animal, hace que tú entres en choque, en conflicto con el orden natural externo y el orden natural interno, y eso es lo que te genera sufrimiento, porque no sabes cuáles son las dinámicas, no las conoces, lo cual es natural, hace parte del proceso de desarrollo. Nunca te sientas culpable por eso, porque es natural, es el inicio, es el principio de tu proceso de desarrollo. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que te puedo contar por ahora de lo que es el CanWeb Maya, y poco a poco iré dando más información al respecto y profundizando esta misma información sobre el concepto de CanWeb. Nos vemos en el próximo. Chao.